Vamos a iniciar la grabación. Se ha iniciado la grabación. Vamos a dar el pase al ingeniero Iván Lares, coordinador de la Unidad de Cadena de Valor Agroforestal, Forestal y Silvo Pastoril de Agrorural. Un momento, por favor. Siéntese. No me voy a volver hasta aquí. Muy buenas tardes, colegas de Agrorural y participantes en general para esta charla virtual. En esta oportunidad tenemos la presentación del ingeniero MSC Ángel Toscano Santayana. El ingeniero Toscano es egresado de Agronomía de la Universidad Agraria de La Molina. Ha hecho estudios tiene un grado de maestría en suelos, además de ser ingeniero agrónomo. Ha efectuado, además de eso, ha efectuado capacitación tanto en el país como en el extranjero en su especialidad. Ha trabajado en el Instituto Regional de Sierra de la Universidad Agraria de La Molina, con sede en Jauja, y ha trabajado en el Midagri, en Pronamach, como especialista en suelos durante 9 años. Asimismo, desde el mismo Midagri, viene trabajando en Agrorural en el área de conservación de suelos y praderas naturales, en la subunidad de conservación de suelos y praderas naturales, a partir del año 2008. Esperemos que en esta oportunidad la charla sea de mucho provecho para todos ustedes, en especial aquellos que están dedicados al tema de suelos y a la fertilización tanto de cultivos como también de otras formas de manejo que tengan que ver con la fertilización del suelo. Entonces les dejo con el ingeniero Ángel Toscano para la exposición respectiva. Muchas gracias. Ingeniero Toscano, ¿puede empezar? Ya, ok, gracias, ingeniero Iván Lares, gracias, Sarita, pero primero quisiera que me confirmen si me están escuchando bien o todavía falta algo. Iván, ¿estamos bien? Sí. ¿Ah? Estoy escuchando bien acá desde Arequipa, muchas gracias. Ya, ok. Bueno, buenas tardes con todos los participantes. Sí se escucha, ingeniero. Adelante. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la fertilización orgánica del suelo. Primero vamos a conocer de manera muy general qué cosa es, a qué llamamos suelo, ¿no? ¿Qué entendemos por suelo? De ahí vamos a ver el diagnóstico del estado situacional del suelo, cómo conocemos nosotros la calidad del suelo, y en función a eso establecer un plan de mejoramiento, un plan de fertilización del suelo. Entonces, comenzamos con el objetivo. El objetivo en este caso es proporcionar conocimientos básicos para diagnosticar el estado situacional del suelo y elaborar un plan de fertilización orgánica del mismo, ¿no? El contenido, tenemos suelo, factores de formación del suelo, el perfil del suelo, análisis del suelo, fertilización del suelo y beneficios con algunos abonos orgánicos. Entonces vamos a ver qué es lo que entendemos por suelo, ¿no? El suelo, o sea, tiene diferentes conceptos dependiendo de qué ángulo vemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, para la especialidad de ingeniería de minas, ¿no? Para un ingeniero de minas, ¿qué cosa es un suelo? Un suelo, ellos ven el suelo desde el punto de vista del contenido de mineral, ¿no? Contenido de plata, de mercurio, de oro. Entonces, para ellos, un buen suelo es aquel que tiene un buen contenido de minerales, ¿no?
En el caso de la ingeniería civil, por ejemplo, un ingeniero civil ve o estudia al suelo desde el punto de vista de su dureza, digamos, para la construcción de carreteras, ¿no? En el caso de la agronomía, ¿no? En el caso de la agronomía, que es el caso de nosotros estudiamos el suelo, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento de las plantas. O sea, nosotros estudiamos el suelo desde el punto de vista edafológico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa debe tener un suelo para que el crecimiento y desarrollo de las plantas sean lo más adecuado? Desde ese punto es que ve el agrónomo el suelo, ¿no? Por eso acá en el concepto edafológico decimos, ¿no? Que considera, o sea, la edafología considera al suelo como un hábitat para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Su estudio contempla la naturaleza y propiedades físico-químicas y biológicas como una mezcla de materiales minerales, orgánicos, capaz de soportar la vida vegetal. El suelo, desde el punto de vista de la agronomía, es dinámico, se encuentra en permanente equilibrio, ¿no? Se origina a partir de las rocas o materiales influenciados por el clima, la topografía, organismos vivos y el tiempo. Bueno, ese es el suelo, o sea, nosotros, como repito, el suelo nosotros vemos desde el punto de vista edafológico, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento de la planta. Voy a pedir que me lo rebote. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál es la composición ideal de un suelo agrícola, ¿no? La composición, o sea, el suelo está compuesto por el 25% de su fase gaseosa, 25% de la fase líquida, la fase sólida prácticamente es el 50%, en la fase sólida tenemos pues la fracción mineral, 45%, que es la arena, limo y arcilla. Estas tres partículas, básicamente arena, limo y arcilla, es lo que conforman lo que nosotros llamamos el suelo. La fracción orgánica está dada por el humus y los residuos, que es el 5% básicamente. Esta es la composición de un suelo agrícola, un suelo adecuado, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de formación del suelo? O sea, ¿qué factores influyen en la formación del suelo? Estamos hablando del relieve, ¿no? El clima, ¿no? La temperatura y precipitación y radiación. Organismos, ¿no? Los organismos, el hombre y el material madre, ¿no? Que en este caso que es la roca. O sea, estamos hablando de 5 factores que influyen en la formación del suelo. E inicialmente dijimos que el suelo se originaba de las rocas, de las piedras, ¿no? Este es más o menos, ¿no? Este gráfico nos ilustra cómo se va formando un suelo. El proceso de desintegración lo vemos en la primera columna, ¿no? O sea, acá están las rocas, ¿no? Por acción de los fenómenos de meteorización e intemperismo, edatización, se va formando el suelo, ¿ver cómo va evolucionando? Y al final ya vemos cómo se van formando los horizontes del suelo. Esto debido a esos 5 factores de formación, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, relieve, clima, organismos, hombre y material madre. El tiempo en formarse un suelo agrícola, para tener una idea cuánto tiempo demora en formarse un suelo agrícola, ¿no? Nos dicen que 1 centímetro de suelo demora en formarse entre 300 a 400 años. 1 centímetro de suelo. Y si nosotros hablamos de 10 centímetros de suelo, que es poco menos que la profundidad efectiva del suelo, 10 centímetros de suelo están demorando pues alrededor de 2000 años, ¿no? Claro, desde luego eso, como le decía
anteriormente, dependiendo pues mucho de estos factores de formación, ¿no? Entonces, vemos que después de 2000, 2500 años, ¿no? Más o menos, tenemos un suelo formado con estas características, ¿no? El perfil del suelo, ¿eh? Cuando le digo que este suelo ha demorado en formarse 2000 años a 2000 a 2500 años, ¿no? Pero también, por otro lado, nosotros podemos perder este suelo, ¿no? Cuando no hay un uso adecuado, hay un sobreuso del mismo, ¿no? O también por efectos de la erosión eólica o erosión hídrica. Por ejemplo, con una erosión hídrica, un suelo que está expuesto, descubierto, no está protegido, no está cuidado, se pierde pues en minutos o segundos, ¿no? Entonces, algo que ha demorado en formarse 2000, 2500 años, si no lo cuidamos, lo perdemos en minutos o en segundos. Entonces, el perfil de este suelo se va formando, ¿no? Con un primer horizonte, llamado horizonte eluvial, ¿no? Que es prácticamente es la parte agrícola, la parte que más nos interesa a nosotros es el horizonte A. Ahí está la mayor actividad de los microorganismos, los nutrientes y todo ese tipo de cosas, que después va a dar origen al horizonte iluvial, que es el horizonte B. ¿No? Debajo del horizonte iluvial está pues el material madre, ¿no? Nosotros conocemos C, y la roca madre al final. Entonces, básicamente, un perfil de suelos tiene pues estos horizontes: eluvial, iluvial, ¿no? Material madre, y la roca madre. Subsuelo, para nosotros subsuelo es ya debajo a partir del horizonte B. O sea, suelo es el horizonte A y subsuelo ya del horizonte B para abajo. Ese es el subsuelo. Desde el punto de vista de la agricultura, ¿no? La agricultura, para nosotros, a nosotros nos interesa esta parte, la parte superficial. Debido a los diferentes factores de formación, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el perfil de un suelo de costa, ¿no? El perfil más o menos es esto, ¿no? Tienen un horizonte A, los suelos, ¿no? Un horizonte A y un horizonte C, que es el material madre, ¿no? O sea, tienen acá el horizonte eluvial, material madre, y la roca, ¿eh? O en otros casos, en la costa, o sea, en la costa los suelos no están muy desarrollados, ¿no? Son suelos bastante jóvenes. En algunos casos solamente tenemos el material madre y la roca madre, no tenemos suelo. Donde sí están bastante desarrollados por el factor clima, sobre todo, es en la selva, ¿no? Mira los horizontes que tienen en la selva, ¿no? Tienen A, B, C y R, ¿no? O sea, tienen un horizonte eluvial, iluvial, material madre y roca madre. Y medianamente desarrollados, digamos, en un intermedio, están los suelos en la sierra, ¿no? Y esto es básicamente por el clima, el factor clima. Y nosotros tenemos ya un suelo como de esta naturaleza, ¿no? Tenemos un suelo. Entonces, necesitamos conocer la calidad de este suelo, ¿no? Cuán fértil, ¿no? Cuán fértil es este suelo para poder producir. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que hacer? Justamente un análisis de suelo. El análisis de suelo nos va a reportar pues, digamos, los valores de los diferentes parámetros que se evalúan en un suelo, ¿no? Se pueden hacer análisis en el laboratorio, ¿no? Sacando muestras, o también ahora hay microlaboratorios que uno se desplaza con esos microlaboratorios al campo y en campo directamente hace los análisis del suelo. Entonces, para hacer un análisis de suelo es importante el muestreo del suelo. ¿Cómo sacamos la muestra del suelo, no? Porque si nosotros no hacemos un buen muestreo de suelo, ¿no? Así te hagan
bien el análisis, te hacen perfecto el análisis de suelo, ya no es representativo, ¿no? Ya ese análisis ya no está bien. Entonces, hacer un buen muestreo, ¿no? Un buen muestreo, de ahí clasificamos y mandamos el análisis al laboratorio, y en el laboratorio pues hacen su procesamiento y nos dan el resultado del suelo, del análisis del suelo, ¿no? Como les decía, es importante hacer el muestreo, ¿no? En el caso de cultivos, sacamos muestras de suelos, ¿no? Puede ser a una profundidad, en el caso de praderas, a una profundidad, hasta una profundidad de 10 centímetros. En el caso de cultivos, ¿no? Las muestras tienen que ser hasta los 20 centímetros más o menos en promedio, y en el caso de frutales ya un poco más profundo, ¿no? Un poco más profundo hasta los 40, ¿no? Y a veces también, si nosotros queremos sacar muestras de suelo con fines forestales, ya las muestras tienen que ser mucho más profundas, probablemente hasta 1,5 metros o 2 metros de profundidad. La forma como se debe sacar las muestras de suelo, como les decía ahí, acá hay una cantidad de submuestras, ¿no? Una cantidad de submuestras, ¿no? En zigzag. Primero se selecciona pues las zonas homogéneas del terreno, y de esas zonas homogéneas sacamos varias muestras, ¿no? En zigzag, que son submuestras. Estas las mezclamos, las metemos en un balde, las chocoloteamos, y de ahí sacamos 1 kilo de muestra, que sería la muestra representativa para el lote del terreno. Como les digo, el procedimiento para sacar las muestras es muy, muy importante dentro del análisis de suelo, ¿no? Entonces acá ya están mezclando las submuestras, ¿no? Les ponen su etiquetado para que vaya pues al laboratorio, ¿no? Para enviar al laboratorio y hacerle su análisis, ¿no? Acá en el laboratorio ya tienen su procedimiento, ¿no? De secado, mullido, bueno, y análisis respectivos con un análisis electrónico, pues, con los reactivos, ese tipo de cosas, y nos dan el resultado del análisis. Entonces, el resultado del análisis es, digamos, el diagnóstico que nos están dando de cómo está tu suelo. Es así como nosotros vamos al médico y nos dice, hazte un análisis de esto, hazte un análisis del otro, un análisis completo de sangre para ver cómo está tu sangre. Entonces acá hacemos el análisis completo de suelos, ¿no? Evaluamos todos estos parámetros que son pH, conductividad eléctrica, ¿no? Carbonato de calcio, materia orgánica, contenido de fósforo, potasio, el análisis mecánico que comprende pues el porcentaje de arena, limo y arcilla, y en función a eso vamos a sacar la clase textural o la textura del suelo, ¿no? También nos analizan la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Y los diferentes cationes, las cantidades y sus relaciones de los diferentes cationes que se encuentran en el suelo. Esto sería un análisis completo. Pero a veces también hay otro tipo de análisis que es un análisis de fertilización, y solamente te analizan algunos parámetros acá, como el nitrógeno, fósforo, potasio, pH y conductividad eléctrica, que es un análisis mucho más simple y solamente para diagnosticar el contenido de nutrientes y la disponibilidad de estos nutrientes en el suelo. En este caso, este es un análisis completo, ¿no? De una universidad, de la zona de la Libertad. Y acá abajo también vemos el resultado de unos análisis, ¿no? El resultado de unos análisis. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 análisis de suelo, ¿no? De otra universidad. En el primero, por ejemplo, vemos que el contenido de materia orgánica, ¿no? Es 1,3%, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Acá nos está diciendo este análisis que el porcentaje de materia orgánica de ese suelo es 1,3%. Y su pH es 8,3. Cada uno de estos parámetros tiene su explicación, ¿no? En este caso vamos a tomar solamente la materia orgánica y el pH, ¿no? ¿Por qué analizamos el pH? ¿Por qué es importante el pH, conocer el pH en el suelo?
Porque el pH nos va a determinar, ¿no?, la disponibilidad de los nutrientes del suelo. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá un pH de 6,5, ligeramente ácido, ¿no? 6, 6,5, un poquito antes de 7, ¿no? La disponibilidad de los nutrientes es mayor, ¿ves? Acá, en el gráfico, ¿no? Tenemos mayor cantidad de azufre, magnesio, nitrógeno. El nitrógeno está disponible hasta pH mayores, hasta 8,5, ¿ves? En el caso del boro ya no. Por acá ya no, ya disminuye su disponibilidad. Acá también, en el caso del fósforo, el fósforo está disponible en este pH, en este rango de pH de acá, que es de, digamos, de 5, ¿no? 6, 6,5, ¿eh? El hierro, molibdeno, el calcio también, ¿ves? La disponibilidad del calcio, el cobre, manganeso, el zinc, ¿no? Entonces, el pH de un suelo es importante porque influye en la disponibilidad del nutriente, porque el nutriente puede estar en el suelo, pero no está disponible para las plantas. Está en otra forma, ¿no? Acá también es otro tipo de gráfico, acá. Vemos la disponibilidad de los nutrientes, ¿ves? El óptimo está en este rango, el óptimo del pH es en este rango porque ahí está la mayor disponibilidad de los nutrientes, ¿no? En este caso, cuando el pH es menos de 7, se va para el lado izquierdo, ya va siendo cada vez más ácido el suelo, y hacia el lado derecho estamos viendo ya que el suelo es alcalino, ¿no? Y a partir de 8,5 ya es muy alcalino. Las plantas, ¿no? O sea, para que las plantas tomen los nutrientes, ¿no? Para que las plantas tomen los nutrientes, es necesario que estos nutrientes estén disponibles para la planta, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el nitrógeno. El nitrógeno, las plantas los toman bajo esta forma, de amonio y de nitratos. O sea, en el suelo tiene que haber la reacción de estos fertilizantes nitrogenados y pasar a esta forma de amoníaco, de amonio y de nitrato. Son las dos formas con las cuales la planta puede tomar. Pero si el nitrógeno está de otra manera, no, de otra forma, la planta ya no lo toma. Igualito con el caso del fósforo, tiene que estar bajo esta forma, pasar a esta forma iónica, ¿no?, del fosfato dihidrogenado y el fosfato de hidrógeno. Bajo estas dos formas es que la planta toma el fósforo. O sea que en el suelo tiene que haber una reacción, ¿no? Y pasar el fósforo a esta forma para que la planta los tome. En el caso, por ejemplo, de la roca fosfórica, que es lo más común, que tiene fósforo, la roca fosfórica, tiene que haber cierta acidez, el suelo tiene que tener una acidez ligera para que reaccione y el fósforo pase a estas formas y ser tomado por la planta. Porque si no hay cierta acidez, el fósforo está en el suelo bajo otra forma y la planta no lo toma. En el caso del potasio, lo toma en su forma del ion potasio, ¿no? Igualito en el calcio, ion magnesio, el azufre, la forma de sulfato y sulfito, ¿no? El fierro, ¿no? El fierro, el manganeso, ¿no? Acá el boro, por ejemplo, lo toma de esta manera, ¿no? Zinc, cobre y el molibdeno, ¿no? El carbono lo toma bajo la forma del anhídrido carbónico y así. O sea, lo importante es conocer que las plantas, los elementos los toman en esta forma, iónica, ¿no? Con cargas. Eso es en cuanto a lo que es digamos, el pH. Veamos acá en el análisis que es 1,3%, ¿no? Digamos que es un contenido bajo de materia orgánica, ¿no?
De acá nos dice, por ejemplo, la materia orgánica es bajo cuando es del 0 al 2%, medio de 2 al 4% y alto de 4 a 6%. Nuestro valor es 1.3 y está acá. Entonces, el contenido de materia orgánica de ese suelo es bajo. Entonces, ¿cómo sacamos la cantidad acá nos dice que la materia orgánica es 1.3, ¿no? ¿Qué significa eso? Una hectárea de tierra agrícola, digamos una hectárea de tierra agrícola en promedio pesa 2 millones de kilogramos o 2.000 toneladas métricas. Y nosotros, ¿no?, sacaríamos la tierra hasta 15, 20 centímetros de profundidad, toda esa tierra lo pesamos y nos va a dar 2 millones, 2 a 2.5 mil toneladas métricas. Entonces, acá te dice, no, si en una hectárea que pesa 2 millones de kilogramos, tenemos 1.3% es materia orgánica, entonces estamos hablando de 26.000 kilogramos, ¿no? 2.6 toneladas de materia orgánica. Eso es lo que nos dice el análisis. Acá tenemos 2.6 toneladas métricas de materia orgánica. Y en el año, en promedio, en un año, se mineralizan 2%, el 2%. O sea, de 26.000 se está mineralizando el 2%, que es 520 kilogramos de materia orgánica mineralizada por hectárea por año. O sea, con ese contenido de materia orgánica 1.3, en promedio nosotros vamos a tener 520 kilogramos de materia orgánica mineralizada por hectárea por año. Ahora, de estos 520 kilogramos de materia orgánica mineralizada, el 5% es nitrógeno. Si nosotros le sacamos el 5%, estamos hablando de 26 kilogramos de nitrógeno por hectárea. O sea, este suelo, con esa cantidad de materia orgánica, nos está dando 26 kilogramos de nitrógeno por hectárea y por año. Son estimados, ¿no? Los valores son estimados, nada es exacto acá. Ahora, si yo voy a sembrar maíz, por decir, y mi fórmula de abonamiento, mi dosis de abonamiento para el maíz en nitrógeno, ¿cuánto es? Estamos hablando de 150 unidades de nitrógeno por campaña, ¿no? Si yo voy a aplicar 150 unidades de nitrógeno, pero ya mi suelo tiene 26 unidades, solamente tendría que aplicar la diferencia, que en este caso es más o menos 124 kilogramos de nitrógeno, si mi dosis es 150. En algunos casos, cuando la materia orgánica es alto, por ejemplo, allá el nitrógeno tiene pues 80 o 100 unidades de nitrógeno. Entonces solamente habría que aplicar la diferencia. Por eso es importante el análisis del suelo. Porque en muchos casos, de repente, nuestro suelo ya tiene la cantidad suficiente de nitrógeno y nosotros le seguimos aplicando ciegamente, estamos gastando dinero por gusto, ¿no? Porque ya nuestro suelo tiene ese elemento. Igualito pasa con el fósforo, ¿no? Con el fósforo nos dicen pues que tiene 4 ppm, 4 partes por millón. Haciendo todas las conversiones y todo eso del fósforo, estamos hablando que ese suelo tiene 18.32 kilogramos de P2 o 5. ¿Sí? Entonces, al momento de fertilizar, de acuerdo a la dosis del cultivo, ya tenemos que quitarle esta diferencia porque nuestro suelo tiene ya esa cantidad de fósforo. Igualito pasa con el potasio. Ahí el análisis nos dice que tiene 83 ppm. Haciendo los cálculos, ¿no? Entonces estamos hablando de que ese suelo tiene 200 kilogramos de óxido de potasio por hectárea por año. Por eso que es importante el análisis de suelo, ¿no? Y de acuerdo a eso, establecer un plan de mejoramiento, un plan de tratamiento del suelo, ¿no? Porque a veces nos dicen que nuestro pH es ácido, también tenemos que elevar el pH, ¿no? Hay otras medidas para
poder encalar el suelo, ¿no? Con dolomita, con una enmienda cálcica, ¿no? Elevamos el pH y así mejoramos el rendimiento, la producción de nuestros cultivos. Entonces, conociendo el diagnóstico, ¿no? Conociendo este análisis, el análisis del suelo, en función a esto, nosotros elaboramos nuestro plan de fertilización del suelo. En este caso, estamos hablando de fertilizar con enmiendas orgánicas, ¿no? Con fertilizantes orgánicos. La fertilidad del suelo nos dice que, ¿no?, que es la capacidad que tiene este para sustentar el crecimiento y desarrollo de las plantas y optimizar el rendimiento de los cultivos. Fertilización orgánica. La fertilización orgánica, ¿no? En la fertilización orgánica se utilizan productos de origen vegetal o animal, ¿no? En diferentes estados, en diferentes grados de descomposición, que pueden ser incorporados al suelo para mejorar su fertilidad física, química y biológica. O sea, cuando estamos hablando de la fertilización orgánica, estamos hablando de productos, ¿no? Pueden ser productos de origen vegetal o animal que se encuentren en diferentes grados de descomposición. Y además, la fertilización del suelo no solamente hay que verlo como una fertilización química, viendo el contenido de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, sino hay que ver la fertilidad física, la fertilidad química y la fertilidad biológica. Cuando nosotros hablamos de la parte física del suelo, ¿no? La fertilización física, estamos hablando de la estructura, ¿no? Al agregar una enmienda orgánica, estamos mejorando la estructura, mejoramos el espacio poroso del suelo, ¿no? Y por consiguiente la permeabilidad. Estamos hablando de la capacidad del suelo para retener el agua, ¿no? O sea, cuando nosotros aplicamos un riego, hay suelos que pierden muy rápidamente, sobre todo los arenosos, pierden muy fácilmente el contenido de agua. Pero hay otros que retienen buena cantidad de agua y demoran más en perder el agua, ¿no? La materia orgánica te favorece la infiltración, ¿no? Te protege la contaminación, te protege también de la contaminación. O sea, la materia orgánica o el suelo absorbe de elementos contaminantes pesados, los tiene ahí absorbidos, no se van no percolan. Entonces, cuando hablamos de las propiedades físicas, básicamente estamos hablando de la estructura, del espacio poroso, de la capacidad del suelo que tiene para retener el agua, ¿no? Como inicialmente hemos dicho que el suelo tiene que tener aire, agua y la parte sólida debe estar proporcionalmente, ¿no? Cuando hablamos de la fertilidad química, de las propiedades químicas, estamos hablando pues de los nutrientes, básicamente nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y otros elementos, ¿no? Y también la capacidad de intercambio cation. Y en la parte biológica estamos viendo los microorganismos, ¿no? La flora y la fauna que se encuentran en el suelo, ¿no? O sea, una fertilización orgánica, una fertilización con materia orgánica, ¿no? Te va a mejorar las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas del suelo. Por eso que es importante aplicar una enmienda orgánica al suelo. Una enmienda orgánica, porque son los estiércoles, ¿no? Estiércoles, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los estiércoles de vacuno, ¿no? De ovino, del caballo, del cuy, gallinaza, cerdo, aves, todo tipo de estiércoles, ¿no? Que es una enmienda orgánica. Entonces, con esto nosotros estamos mejorando o mejoramos las propiedades físicas y biológicas del suelo. En cuanto a las propiedades químicas, el aporte de estas enmiendas, ¿no? Tienen un contenido
relativamente bajo, ¿no? Si vemos el vacuno, por ejemplo, tiene 1.6% de nitrógeno, 1% de fósforo y 0.5% de potasio. Es un contenido bajo de nitrógeno, ¿no? En el caso, por ejemplo, del más alto, creo que es el cuy, que es 2.7, 0.8% de fósforo y 2.6 de potasio. Entonces, pero eso de que el contenido sea bajo no significa de que sea malo, ¿no? O sea, cuando nosotros aplicamos el estiércol al suelo, ¿no? Estamos mejorando las propiedades físicas y las propiedades biológicas, ¿no? O sea, los microorganismos los toman como alimento, esta materia orgánica, y poco a poco, poquito a poco van liberando los nutrientes, ¿no? El nitrógeno, el fósforo, el potasio, que la planta también lo va a tomar poco a poco. La aplicación de los estiércoles puede ser en algunos casos a chorro continuo, ¿no? O también la aplican acá sobre la superficie del suelo y después con la yunta, con el tractor, con el arado del tractor, incorporan dentro del suelo, ¿no? En algunos casos también aplican de manera localizada, ¿no? Entre las semillas, en los espacios que hay entre las semillas al momento de sembrar, ¿no? Otro tipo de estiércol es el del guano de islas, ¿no? Digamos, es una enmienda orgánica, de repente quizás la mejor enmienda orgánica del mundo, ¿no? Porque sus cualidades son las mejores. El estiércol del guano de islas, en este caso, Agrorural es quien está encargado, ¿no? de esta enmienda, ¿no? Agrorural hace la recolección, ¿no? del guano de islas, hace su procesamiento, ¿no? El pesado, cocido, ¿no? Viene el carguillo, ¿no? Cómo se saca el guano de islas del mar, ¿no? De las islas. El transporte que es marítimo, ¿no? Y el arrumamiento arrumado en los almacenes, ¿eh? Y el transporte, la distribución del guano de islas. Ahora, ¿por qué, digamos, es una de las mejores, si no es la mejor enmienda orgánica? No solamente acá en el país, sino del mundo, ¿no? Porque como todo estiércol, igual te mejoran las propiedades físicas y químicas y biológicas del suelo. Pero aparte de eso, en la parte química, los nutrientes, el contenido de nutrientes sí es un poco más alto, ¿no? Acá, en nitrógeno, estamos hablando hasta 14%, y en fósforo, 12%. Entonces, el aporte de este fertilizante de nutrientes es mucho mayor, ¿no? Como le decía, también te da calcio, 8%, magnesio, azufre, ¿no? Hierro, zinc, manganeso, todos elementos menores, ¿no? Ahora, nosotros a veces solamente fertilizamos NPK, decimos, ¿no? NPK. Son los macronutrientes, ¿no? O sea, son, digamos, los nutrientes que la planta los va a necesitar en mayor cantidad. Y nos olvidamos de eso está acá, me parece. Ahí está. Nosotros solamente a veces nos centramos en aplicar los macronutrientes, NPK, ¿no? Pero nos olvidamos del resto de los elementos que las plantas los necesitan en menor cantidad, o sea, los elementos secundarios, como el calcio, magnesio y azufre, y los microelementos. Estos también son necesarios, pero que las plantas los necesitan en pequeñísimas cantidades, pero que sí son necesarios, porque si nosotros aplicamos todo esto, se ve la diferencia en el rendimiento del cultivo. Estos microelementos normalmente los aplicamos de manera foliar, como abonos foliares,
ya que si aplicamos al suelo, como son pequeños, ¿no? Pequeñas son trazas, se pierde en el suelo, ¿no? Entonces es mejor aplicarlos de manera foliar. Entonces decíamos que el contenido de nutrientes, ¿no? Del guanodilas, ¿no? Tiene pues, estos microelementos, ¿no? Elementos secundarios, ¿no? Calcio, magnesio, azufre, y elementos primarios, ¿no? Nitrógeno, fósforo. O sea, tiene toda esta gama de elementos, y aparte de eso también, como todo estiércol, te mejora las propiedades físicas y biológicas del suelo. Por eso es el mejor fertilizante, el mejor abono del mundo. Otro tipo de abono orgánico es el estiércol de lombriz. Algunos le dicen humus de lombriz. Generalmente nos hemos acostumbrado a llamar humus de lombriz, pero en realidad es estiércol. El humus, cuando hablamos de humus, estamos hablando ya de la materia orgánica totalmente descompuesta. Entonces, lo que bota la lombriz es una materia orgánica parcialmente descompuesta, ¿no? Es un estiércol parcialmente descompuesto. El contenido eso también es importante, el contenido del humus de lombriz, ¿no? En el caso del nitrógeno, ves el contenido de nitrógeno, fósforo, el nitrógeno 1.4 a 1.8%, en el caso del fósforo 0.3 a 0.6%, el potasio, eso también es bajo, ¿eh? Pero esto varía en función al tipo de alimento que le das a la lombriz, ¿no? Porque a la lombriz le pones cualquier tipo de guano, ¿no? Cualquier tipo de materia orgánica vegetal y ellos comen y ahí te les estiércol. Entonces, el contenido de nutrientes de este estiércol va a estar en función al tipo de alimentación que se le da a la lombriz. El humus de lombriz es un abono natural de gran calidad nutritiva que se genera a partir del estiércol de la lombriz. El humus de lombriz se obtiene de forma original en la naturaleza, pero también de manera manual, cuando las lombrices son atraídas o colocadas en lugares debidamente acondicionados y entre residuos orgánicos como hojas, restos de cultivo, estiércol, cadáveres, cualquier desecho de plantas o animales. Los residuos de cosecha, de la cosecha, o sea, el rastrojo de la cosecha, es otro tipo de enmienda orgánica, ¿no? Que nos va a mejorar la calidad del suelo, ¿no? Cuando nosotros incorporamos. En este caso estamos hablando de residuos de cosecha vegetales, como las hojas, tallos, frutos defectuosos que permanecen en el campo luego de la cosecha. Su cantidad y composición depende de la especie. Me olvidaba, la cantidad de enmienda orgánica que se debe aplicar es recomendable, ¿no? Como les decía, 1 hectárea de suelo pesa pues 2.000 toneladas métricas. Entonces, inicialmente hace muchos años decíamos de que hay que incorporar 10 toneladas o 20 toneladas de estiércol o de enmienda orgánica, pero no, ahora estamos hablando de 100, 200, a veces de 500 toneladas, ¿no? De estiércol, ¿no? Para que el suelo sea... Porque 10 toneladas en 2 millones de kilogramos prácticamente es muy poco. En los residuos de cosecha. Los residuos de cosecha, bueno, acá los estamos viendo, que también tienen, pues, en el caso del trigo, por ejemplo, el residuo de cosecha, el rastrojo del trigo, del maíz, del frijol, del espárrago y del acerrín, ¿no? En este caso también el contenido de los nutrientes, ¿no? El contenido de nutrientes es mucho más bajo también incluso que el estiércol, ¿no? Acá tenemos, en el caso del trigo, el rastrojo del trigo, estamos hablando de 0.5% de nitrógeno y 0.2 de fósforo, que es poquísimo, 0.2, ¿no?
y 0.9 de potasio. En el caso del frijol, que es más alto, en el caso de, como es una leguminosa, tiene un mayor contenido de nitrógeno, ¿ves? Casi 4% de nitrógeno el frijol, ¿no? El espárrago también tiene 2.7%, ¿no? El acerrín, que es muy bajo, y así. Entonces, como les decía, las enmiendas orgánicas básicamente nos van a mejorar las propiedades físicas, sobre todo del suelo, y biológicas, ¿no? Los nutrientes también van de poquito a poco, se van liberando. Es en el Valle del Mantaro también, ¿no? La composición de algunos residuos o rastrojos de cosecha en el Valle del tenemos de la cebada, ¿no? Maíz, avena, trébol. El trébol, por ejemplo, es 2.5, ¿no? 2.5 de nitrógeno, 0.3 de fósforo, potasio, pasto seco, pero en términos generales también son bajos el aporte de nutrientes. Otro tipo de enmienda orgánica son los abonos verdes, ¿no? Que son cultivos que se siembran y conducen para ser incorporados al suelo como fuente de materia orgánica. Cultivos que se siembran y conducen para ser incorporados. Plantas con capacidad de adaptarse a diversos suelos y climas de rápido crecimiento, ¿no? O sea, los abonos verdes son cultivos de rápido crecimiento y alto poder de material vegetativo. Se cultivan con el fin de proteger y recuperar el suelo. Entonces, los abonos verdes, ¿no? Que son cultivos, ¿no? De rápido crecimiento, así en verde nomás, se incorporan al suelo para mejorar su calidad, ¿no? Su calidad física, química y biológica. O sea, los requisitos de una especie para que sea abono verde tienen que ser, como le decía, de rápido crecimiento, baja demanda de agua y nutrientes, alta rusticidad a sequías, plagas y enfermedades, semilla de bajo costo, de rápida descomposición, sin leña ni espinas, de preferencia una leguminosa que aporte nitrógeno. Todas las leguminosas aportan nitrógeno. Composición de los abonos verdes. Por ejemplo, acá tenemos la avena, el ryegrass, crotalaria, vacuna, trébol, ¿no? Esas son especies que se utilizan para ser incorporadas como abono verde. Y su análisis de contenido de nutrientes también es bajo. En el caso de la crotalaria, que es más alto, 3.5% de nitrógeno, pero en fósforo es bajísimo, 0.4. En potasio también es bajísimo, 0.9. La vacuna, el trébol también es un buen abono verde porque tiene un alto contenido, digamos, relativamente un mayor contenido de nitrógeno, pero bajo contenido de fósforo y relativamente un regular contenido de potasio, ¿no? Este es digamos, los abonos verdes, ¿no? Que también se podrían incorporar al suelo. Otro tipo de enmienda orgánica son los residuos verdes, ¿no? Residuos de eucaliptos, ¿no? Hojarasca de aliso, ¿no? Descarte de alcachofa y espárrago, ¿no? Todos estos son materias orgánicas que se deben incorporar al suelo para su descomposición y aporte y mejoramiento de la parte física, la parte química y biológica del suelo. El bokashi es otro abono orgánico, ¿no? Que se obtiene de la descomposición de residuos vegetales y animales en presencia de aire, ¿no? Donde se emplean ciertos materiales que permiten acelerar el proceso. Esto lo han usado mucho o lo han inventado los japoneses, ¿no? Como dice acá, tradicionalmente el bokashi se prepara con cascarilla de arroz, gallinaza, tierra de bosque, levadura, carbón, carbonato de calcio, semolina de trigo y melaza de caña. Su aporte básico consiste en mejorar las características vitales y la fertilidad del suelo,
con algunos nutrientes principales como el fósforo, potasio, calcio y magnesio. En este caso, se usa, pues, para el bokashi se utiliza restos o tipo de residuos vegetales y animales, y en proceso de descomposición le agregan estos ingredientes, ¿no? Con fin de mejorarlos, ¿no? Estos ingredientes, como tienen carbono, nitrógeno, carbón vegetal molido, salvado, en fuente de energía, levadura, otros como suero de leche, microorganismos. A esto es lo que le llaman el bokashi, o sea, restos vegetales, ¿no? O animales, y que le agregan esta cantidad de ingredientes. La aplicación del bokashi, aplicar el bokashi al momento de la preparación del terreno a razón de 2 o 3 puñados por planta y esperar una semana para realizar la siembra. Es la forma como se debe aplicar o recomiendan aplicar el bokashi. El compost. ¿A qué llamamos compost? Siempre hemos escuchado hablar del compost, ¿no? Y en realidad todas estas enmiendas, ¿no? Todas estas enmiendas orgánicas que hemos hablado son compost. Porque el compost es, digamos, son residuos, ¿no? Vegetales o animales, ¿no? Parcialmente descompuestos. Ese es el compost. Cuando la materia orgánica se haya descompuesto totalmente, estamos hablando del humus, relación carbono-nitrógeno 12, ¿no? Y el compost es cuando la materia orgánica pues está en proceso de descomposición, pero todavía no es humus. Entonces, esta materia orgánica parcialmente descompuesta es lo que incorporamos al suelo. Las cantidades, como le digo, pues, si tienen 100, 200, 300, 500 toneladas, se incorporan. No hay problema. Cuanto mayor materia orgánica, mayor compost al suelo, el suelo va a ser mucho más productivo. Acá nos dice que el abono orgánico, el compost es un abono orgánico obtenido a partir de la descomposición controlada de la materia orgánica de origen animal o vegetal. Proporciona a las plantas una reserva de sustancias nutritivas, favorece la absorción y retención del agua, facilita la circulación del aire y limita los cambios bruscos, tanto de temperatura como de humedad. También, al igual que el bokashi, en el caso del compost, le agregan, durante el proceso de descomposición de la materia orgánica, le agregan cenizas de cocina, roca fosfórica, también le agregan superfosfato simple de calcio, cáscara de huevo, ¿no? Para mejorar el compost. En el caso del compost, también, como les digo, en todas estas enmiendas orgánicas, el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio es relativamente bajo. Pero eso no quiere decir de que por ser muy bajo no hay que aplicarlo. Se van liberando durante el proceso de fermentación, de descomposición de la materia orgánica, se van liberando poquito a poco estos nutrientes y poquito a poco la planta lo va tomando. Eso es, por eso que eso es sostenible, la fertilización orgánica, ¿no? Eso sería todo por hoy. Como les digo, hay muchas enmiendas orgánicas, solamente he hablado sobre unas cuantas, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. ¿Nos escucha bien? Parece que hemos perdido la señal. ¿Ingeniero está bien? ¿Ingeniero nos escucha? Es el compost, que es ingeniero, una materia orgánica parcialmente descompuesta, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, ingeniero Toscano. Ha sido una muy buena exposición, creo, para todos. Y tenemos ya ahora que pasar a las preguntas. Para esto usted puede levantar la mano haciendo uso del icono que está en la parte inferior o puede escribir en el chat, como ya lo han venido haciendo algunos. Ingeniero, le voy a agradecer que deje de compartir un ratito la pantalla para poder ver quiénes son los que nos hacen las preguntas. Le puede dar escape, le da escape y luego en la parte superior derecha va a salir la opción de... Sí, ahí se va al navegador. El Chrome. Bien. Al Chrome y luego se va ahí a dejar de presentar. En la parte superior derecha está la opción. Ahí, en la parte superior derecha, arriba, dejar de presentar. Ahí dice detener la presentación, arriba. En la parte de arriba, ¿lo ve? Donde dice mensaje en la llamada a la izquierda. Arriba, arriba, arriba. Detener la presentación, donde dice detener la presentación, ingeniero, puede darle. La parte superior. Ingeniero Toscano, sí. En la parte superior puede darle detener la presentación. Acá. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos varias manos levantadas, como le indicaba. Tengo a Sergio Ernesto Tamo, que ha levantado la mano. Por favor, Sergio, si usted pudiera abrir su micrófono, indicarnos desde dónde se conecta. Desde Arequipa, ingeniero Sarila. ¿Cómo está, ingeniero? Adelante, por favor, con la consulta o comentario. Por favor, si tuviese alguna experiencia sobre fertilización biológica, ingeniero. Gracias. ¿Aló? Fertilización biológica. Sí, aplicación de microorganismos, ¿no? A ver si podrías ampliar un poquito más tu pregunta, a ver, para... Claro, sabemos que está de moda la aplicación de microorganismos benéficos. Inclusive hay por ahí un producto comercial que han venido utilizando desde el año pasado acá en el Valle de Tambo, en el cultivo de ajo, aplicando microorganismos eficaces, ¿no? No sé si por allá también está por esa moda. Ya, mira, a ver. Lo que te puedo decir es que los suelos tienen que tener microorganismos, ¿no? Microorganismos vivos. Son importantes justamente para la degradación de la materia orgánica. Estos organismos, al alimentarse la materia orgánica, van liberando poco a poco los nutrientes que la planta lo va tomando. Si un suelo es, digamos... ¿Aló? Un análisis biológico del suelo, ¿no? Va a ver la cantidad de microorganismos, ¿no? Y que deberían estar vivos. Ahora, si estos microorganismos no son, no es el adecuado, entonces justamente hay que mejorar la población, ¿no? Y ahí debería entrar, supongo que ahí debería entrar a eso le llaman la fertilización biológica, la incorporación de microorganismos vivos para mejorar la degradación de la materia orgánica y liberar los nutrientes para las plantas. Muchas gracias, ingeniero, por su atención. Gracias, Sergio. Vamos a agradecer a los participantes que las preguntas o comentarios sean en relación al tema expuesto para poder hacer más eficiente este tiempo de capacitación. Para consultas o mayor detalle de otros temas, el ingeniero ha dejado en el PPT su correo. Ahí pueden ustedes también contactarlo para ampliar algún otro tema. Bien, tenemos algunas preguntas, ingeniero, como le decía en la sala, antes de pasar al siguiente. Están preguntando si hay una relación entre la conductividad eléctrica y el pH. Su micrófono, ingeniero, está apagado. Quizás... ¿Ya me escuchan? Sí, quizás sin audífonos puede hablar. Mire, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor.
La conductividad eléctrica está relacionada al contenido de sales del suelo. O sea, ahí la conductividad eléctrica solamente te va a decir. Ingeniero Toscano, hemos pedido la señal. No sé si nos escucha bien. Ingeniero Toscano. Ingeniero Toscano. Ingeniero Toscano, ¿nos escucha? ¿Sigan oyéndolo? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Estamos, ¿no? Sí se escucha, ingeniero Toscano, sí se escucha. Bueno, respecto a la pregunta de que si la conductividad eléctrica tenía relación con el pH, ¿no? Les decía de que la conductividad eléctrica está relacionado al contenido de sales del suelo. Sales, ¿no? El contenido de sales del suelo. Con la conductividad eléctrica vamos a ver si el suelo es un suelo que tiene problemas de sales o un suelo que tiene un contenido normal de sales. El pH nos mide la cantidad de iones, hidrogeniones y OHs. A mayor cantidad de iones hidrogeniones, el suelo es más ácido. A mayor cantidad de OHs en la solución suelo, el suelo es alcalino, ¿no? Alcalino. Y cuando la cantidad de iones hidrogeniones con los OHs es la misma, más o menos es proporcional, estamos hablando de un pH neutro. Repito, el contenido de sal, la conductividad eléctrica, con la conductividad eléctrica estamos midiendo el contenido de sales. Y el pH nos va a decir, es importante para ver la disponibilidad de los nutrientes que se encuentran en la solución del suelo. Tu suelo puede tener fósforo, puede tener potasio, pero lo importante es que esté disponible para que la planta pueda absorberlo. Ya lo hemos visto en qué forma tienen que estar los elementos para que la planta pueda tomarlo. Para eso es importante el pH. Correcto, muchas gracias, ingeniero. Gracias por la consulta también. Ahora damos pase a Gregory Rodas Tantalla. Por favor, si pudiera abrir su micrófono, indíquenos desde dónde se conecta. Gregory Rodas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le hablan de Abancay, Apurímac. Ingeniero Ángel Toscano, muchas gracias por la
presentación y la importante información que nos comparte. Y bueno, preguntarle lo siguiente. Para el desarrollo de una producción de hortalizas bajo un sistema de invernadero, ¿qué suelo recomendable sería? Y en todo caso también, ¿qué fertilizantes orgánicos aplicar, ¿no? Para poder desarrollar la producción de hortalizas. Bueno, en lo que respecta al suelo, siempre hablamos de un suelo franco, ¿no? Un suelo franco es un suelo medio, de textura medio, es siempre lo mejor para la mayoría de los cultivos. Un suelo con tendencia a ser arcilloso es un suelo pesado, ¿no? Y un suelo arenoso es muy, se pierden rápido los nutrientes y la humedad también, ¿no? O sea, un suelo franco es un suelo medio, ¿no? Que es el más adecuado. Ahora, dentro de las características de los análisis hay que ver, por ejemplo, el pH, como les decía, tiene que ser ligeramente ácido, el contenido de sales menos de 4 milimols por centímetro, ¿no? Y en lo que respecta a la materia orgánica, lo recomendable es aplicar la materia orgánica que existe en la zona, ¿no? Cualquier tipo de estiércol, o sea, todos los estiércoles son buenos, o sea, buenos porque te van a mejorar las propiedades físicas y químicas, a excepción del estiércol del guano de islas, que decía pues que es un estiércol ya aparte porque tiene características mucho más favorables, ¿no? Ahora, si tú tienes la posibilidad de comprar guano de islas, un poco mezclarlo con el estiércol que tienes para mejorar tu fertilización, ¿no? El guano de islas es el mejor fertilizante orgánico que hay, ¿no? Para el suelo. No sé si eso satisfizo pero sí es importante hacer un análisis, ¿no? Para ver para conocer y saber cómo está tu suelo, ¿no? Entonces, diagnosticar tu suelo. Ingeniero, disculpe, el tipo de análisis recomendable para, me parece que es un análisis de caracterización edáfica, corresponde ese análisis para determinar o definir el tipo de suelo y en este caso los nutrientes que el suelo va a aportar. Claro, o sea, acá voy a regresar a la presentación. ¿Se ve el análisis en pantalla? No está compartiendo pantalla, ingeniero. Tiene que darle en el cuadradito con flecha, compartir pantalla. Toda su pantalla, compartir toda tu pantalla, le da clic en la miniatura y va a poder activar el botón compartir. Pantalla completa. Ya. ¿Se ve? Sí. Sí, ¿Se está viendo? Sí, sí, está. Sí, señor. Mira, amigo de Apurímac, ¿no? Así es, de Abancay. Abancaycito, mira, amigo. Este es un análisis, claro, le dice un análisis de caracterización a un análisis completo del suelo, a un análisis físico-químico. En este caso es físico-químico nada más, el análisis biológico es aparte. Acá tú, por ejemplo, en este análisis te están diciendo cómo está tu pH. Ya te he dicho que tiene que ser ligeramente ácido. Es importante, o sea, es importante también conocer la interpretación del análisis de suelo, ¿no? A veces hay laboratorios que te dan el resultado, pero no interpretan, no dan recomendaciones. Eso es lo que hay que pedir en los laboratorios de análisis, que te den la interpretación y las recomendaciones de los resultados de los análisis. En este caso, tendrías que ver el pH, ¿no? Que debería ser ligeramente ácido, entre 6.5, 6.8 es lo ideal. La conductividad eléctrica, ¿no? También debe ser la conductividad eléctrica que decía que te mide el contenido de sales del suelo, menor a 4 decisemen por metro.
carbonato de calcio, que también es bajo, la materia orgánica sí, encima de 2, ya estamos bien, encima de 2%, ¿no? Si es 3, 4 o 5, mejor, si no, agregarle pues materia orgánica, como te decía, la mejor materia orgánica que tenemos es el guano de isla, ¿no? Pero también los otros estiércoles también son buenos, ¿no? Si tú tienes estiércoles, incorpóralos nomás ahí al suelo, ¿no? El contenido, la cantidad de fósforos, potasio, ¿no? Y acá en lo que te decía, este análisis textural es lo que te dice, pues, si, qué tipo, cómo es tu suelo, ¿no? Si es un suelo arena franco, franco arenoso, franco limoso. Por acá, un buen suelo con esta textura franco limoso o franco arenoso, esos son los mejores suelos desde el punto de vista de la textura, ¿no? Y la capacidad de intercambio catiónico, que es la capacidad que tiene el suelo para intercambiar iones con la solución suelo. O sea, es si tiene buena capacidad o no tiene buena capacidad, porque cuando uno aplica los nutrientes están retenidos, absorbidos en las partículas de suelo. Entonces hay suelos que absorben pues buena cantidad de nutrientes y hay otros que absorben poca cantidad de nutrientes. Entonces eso es lo que te dice la capacidad de intercambio de cationes. O sea, a mayor capacidad de intercambio de cationes vas a tener mayor cantidad de iones absorbidos y mayor cantidad de iones que la planta los puede tomar, mayor disponibilidad de nutrientes para la planta. ¿Entiendes? Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Gregory, también por la consulta. Tenemos otras consultas más en chat. Nos están preguntando, ingeniero, Sani Salas pregunta, en promedio, ¿en cuánto tiempo la planta asimila un producto orgánico como el compost o el humus? En promedio, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo demora? Esto es relativo, ¿no? En la costa, en la selva, por el clima. En asimilar, dice la planta, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora la planta en asimilar un producto orgánico como el compost o el humus? Mira, cuando se aplica ya y el suelo tiene microorganismos, los microorganismos comienzan a alimentarse de de esa materia orgánica, es su alimento, le da energía. Entonces, conforme se van alimentando, ellos van liberando los nutrientes a través de sus excretas van liberando sus nutrientes que las plantas los va a ir tomando. Cuando uno aplica ya a la semana, a los 10 días, ya están liberando ya los nutrientes, ¿no? Es rápido entonces. Claro, bien, bien, muchas gracias, ingeniero. Hay otra consulta que nos hace José Carlos en el chat, dice, quizás el estiércol de alpaca o llama, usted pudiera tener los porcentajes, así como presentó el estiércol de otros animales, o... Bueno, ahora no los tengo, pero podría conseguirles los resultados de análisis pero como les digo, todo tipo de estiércol, hasta del ser humano también, todo tipo de estiércol es bueno como fertilizante orgánico. Bien, correcto. Muchas gracias, ingeniero. José Carlos también ha levantado la mano. Por favor, le agradeceríamos abrir su micrófono. ¿Puede dejar de compartir un ratito la pantalla, ingeniero, para poder verlo a José Carlos? Le da escape y luego le da dejar de presentar. En el Chrome, en la parte superior, ahí tener la presentación en la parte superior. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos con José Carlos. José Carlos, si pudiera abrir su micrófono, por favor nos indica desde dónde se está conectando. Bienvenido. Estimada Sarita, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. De región de Arequipa, de la provincia de Cayoma, más o menos a la altura de 4.300, ¿no? Referencia lo que es el abonamiento con el estiércol de las alpacas o las llamas, ¿no? Porque no contamos con otras especies en esta altura, entonces, o quizás también me podría indicar cómo se podría... porque nosotros no hacemos lo que es el análisis de suelo, pero cómo podemos ver en una planta
¿qué porcentaje requiere de abono, ¿no? En este caso nosotros nos guiamos a nuestros conocimientos en una hoja verde, claro, o en este caso de una hoja alfalfa o trébol. Lo hacemos de esa manera, ¿no? Quizás algún estudio hayan hecho en otras ciudades o otros sitios, pero sin realizar lo que es el análisis, ¿no? De suelo. Gracias, ingeniero. Ya, bueno, mira, como les decía anteriormente, todo tipo de estiércol, ¿no? O sea, de alpaca, de llama, es bueno para mejorar la fertilidad del suelo. Hay que incorporarlo nomás. Si hacemos el análisis del estiércol de alpaca o de llama, yo estoy seguro que no va a haber mayor diferencia con respecto a los análisis que tenemos, ¿no? O sea, que se ha mostrado. O sea, siempre el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio es bajo, pero sí te mejora bastante la fertilidad física y la fertilidad biológica. O sea, hay que incorporarlo nomás, pero y cuando se pueda, las universidades hacen análisis, ¿no? En la Universidad de Arequipa hay la Facultad de Agronomía, debe tener su laboratorio de análisis, porque yo tengo entendido que a nivel nacional, generalmente, en su mayoría, las universidades ya tienen su laboratorio de análisis. Ahora, para diferenciar la escasez de nutrientes del suelo, así viendo las plantas, hay que tener bastante experiencia en eso. En el caso de si hay una deficiencia de nitrógeno, es fácil de identificar, ¿no? O sea, si es un verde pálido, medio claro, ¿no? Entonces hay falta el suelo tiene poco nitrógeno, la planta tiene poco nitrógeno, hay que agregarle nitrógeno. En el caso del fósforo, por ejemplo, hay un color en las hojas rojizo, ¿no? Medio con morados, te indica que hay una deficiencia de fósforo. El potasio, por ejemplo, a veces las puntas de las hojas están como quemaditas, entonces falta de potasio. Pero como te digo, eso hay que tener bastante experiencia, ¿no? Para identificar. Pero yo te recomendaría que cuando vayas ahí, averigua en la Universidad de Arequipa, sí deben hacer análisis de suelo. Y un análisis no te cuesta mucho, te está costando, un análisis completo te está costando pues 60, 70 soles, más o menos. Acá en Lima, en la Universidad Agraria, está costando así, 70 soles, más o menos. Bien, muchas gracias, ingeniero Toscano. Gracias, José Carlos, por la consulta. Hay otras consultas en el chat. Marco Quilcate pregunta, ventajas y desventajas del uso del abono paletizado. ¿Abono qué? Paletizado. No sé. Paletizado. Y Kevin Anthony Ticona pregunta, al momento de realizar el compost, ¿cuándo se tiene que realizar el volteado? ¿Es conveniente interrumpir la etapa de termofilia? Bueno, como te digo, el compost, la producción de compost acá en Costa te debe demorar unos 3, 4 meses, ¿no? En Sierra te demora pues 6 meses más o menos por el clima, ¿no? El volteado del compost, puedes hacerlo pues ¿cuántas veces te podría hacer? Unas 3 veces, 4 veces durante todo el proceso de producción, ¿no? Un primer volteado puedes hacerlo pues a los 20 días, de repente a los 15, 20 días. Pero cuanto más volteadas hagas, es mucho mejor. Correcto. Bien, gracias, ingeniero, por esa atención. Juan Carlos Gamonal González pregunta, ¿cuántos kilos de compost o humus de lombriz se debe aplicar a una planta de palto de 4 años? Mira, lo que yo les decía es, o lo que les estoy diciendo es por hectárea, ¿no? Por hectárea, aplíquenle todo lo que puedan. Si le aplican 100, 200, 300 toneladas, mucho mejor, por hectárea. Pero en el caso del palto,
Bueno, también puedes aplicar, no sé, ahorita no recuerdo cuál es la cantidad normal, pero si tú le aplicas mucho más, no hay problema. No hay problema, porque eso se incorpora y está en el suelo. Y los microorganismos lo lo único que estás haciendo es dándole más alimento a los microorganismos, porque ellos van a alimentarse de esa materia orgánica y liberar poco a 3 poco. kilos, de 3 a 4, de 2 a 3 más o menos. ¿Perdón? Y 2 a 3 kilos por planta. Sí, por planta, claro, ¿no? Por Mira, planta. en el caso de guano por ejemplo, estamos hablando Sí, de 1 kilo y medio por planta. Guano sí. En el caso del estiércol, del compost, pues sí está bien, puedes aplicarle unos de 3 para arriba, pues 3, 4. Si le aplicas 5, no hay problema, aplícale nomás si tienes disponible. Bien, ingeniero. Muchas gracias. Justo Néstor había levantado la mano, yo vi que ya bajó la mano, pero no sé si sigue. Sí, ingeniero Miguel Ángel Toscano, bueno, felicitarlo por su posición, es un marco recordatorio que nos da a nosotros para retroalimentar a Carlos Productores. Yo, bueno, trabajo, soy el coordinador de Red Diario La Libertad, ¿no? Y acá, dentro, pues, el boom que se ve en la agricultura familiar, muchas preguntas, ¿no? Y lo que refiere, como usted le dijo, las etapas, el muestreo, el análisis y el plan de fertilización que usted dice no lo interpreta y no recomienda, eso es cierto, ¿no? Acá pues hay una universidad filial de la UNT, ¿no? De la Universidad Nacional de Trujillo, y hay muchos, entonces acá tienen la infraestructura física, falta solamente los reactivos químicos, no sé si se indican con el método de Kendall, fotometría de OCE modificado, fotometría de llama, como anteriormente lo hacían. Pero, sin embargo, también acá el productor agrario, mucho pregunta, ¿no? Referente a hacer sus muestreos de suelos en lo que es en granos andinos, en tuberosas, en forestales, en hortalizas. Acá, eso es muy importante. Más que todo, la pregunta es el tipo de análisis y cada qué tiempo lo pueden hacer, los costos y, digamos, en condiciones de sierra, en el Ande liberteño. Eso queremos saber, ¿no? Para poder nosotros también, digamos, consultar, ¿no? Más que todo, cuando salimos al campo. Sí, en condiciones de sierra, ¿no? Sobre los 3.100 metros hacia arriba. Santiago de Chuco, Guamachuco, por decir, Bolívar, Patal, ¿no? Sí, para esos cultivos de sierra que se venden. Eso, ingeniero, quiero que nos dé una recomendación, más que todo usted que ya tiene bastante experiencia. Mira, el tipo de análisis que yo recomiendo es un análisis completo, porque el costo, como le decía, es 70 soles. Hay otro tipo de análisis que es de un análisis de fertilización, que solamente te analizan los nutrientes, el pH y la conductividad eléctrica. Entonces, eso te está costando 40 soles, 35 soles trabajar con eso. Pero el completo de caracterización, el caracterización es el completo, ¿no? Sí, le dicen análisis de caracterización o análisis completo físico, químico, ¿no? No es el biológico. Bien. Entonces, yo recomendaría ese tipo de análisis. Ahora, como le decía en la charla inicial, normalmente nosotros como agricultores llevamos nuestra muestra de suelo 1 kilo, no 1 kilo por hectárea o por zona homogénea, 1 kilo de muestra de suelo al laboratorio. Pero esa muestra de suelo, ese kilo que estamos llevando, tiene que ser una muestra representativa. Claro, exacto. Porque si no se ha extraído una muestra representativa con los procedimientos como debería ser, sí, eso es fundamental. Entonces, tu análisis ya no va a estar bien, pero no va a ser el adecuado. Entonces, ahí hay manuales o de repente también se podría dar una charla de cómo sacar una muestra, extraer las muestras de suelos en el campo, ¿no? Y cómo enviarlos al laboratorio. Eso es importante. Entonces, ahí, como te digo, hay manuales que hay que sacar en zigzag. Por decir, de una hectárea sacan como 50 muestras, ¿sí? En zigzag, 50 submuestras, ¿no? En todo el campo. Así es. Eso lo mezclan en un costal o en un balde, lo mezclan
y de toda esa mezcla sacas 1 kilo, y eso Ajá. lo llevas al laboratorio. Bien, correcto, ingeniero. Bien, muchas gracias, Néstor. Gracias, ingeniero. También tenemos una manito levantada. Gilmer Pepe Lobato Alba ha levantado la mano. Por favor, puede abrir su micrófono, indicarnos desde dónde se conecta. Gilmer Lobato. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo quería hacer una consulta respecto a un resultado de un análisis de suelo en 252 partes ppm en potasio, si es un resultado, digamos, que estaría bien. Sí, en el caso del potasio encima de los 300 ppm, ya es alto el contenido de potasio, ¿no? 250 está relativamente bien, ¿no? Tiene buena cantidad de potasio tu suelo. Muchas gracias. Gracias, Gilbert, por la consulta. Tenemos otra manito levantada. Gisela Giraldo ha levantado la mano. Adelante, Gisela, por favor, coméntenos desde dónde se conecta. A ver. Sí. Hola, Gisela, te escuchamos. Tu micrófono. Ahí estás, Gisela, te vemos ahora. ¿Tu micrófono, Gisela, se apagó? Pues. Ahora sí. Sí, bienvenida, adelante. No, yo soy de acá de Curo Zapata. ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí. ¿Cuál es tu consulta o comentario al expositor? No escuché muy bien el tema, creo que estamos con mi bebé. Han levantado la mano por error. Sí, creo que sí. Sigue nada más. Teníamos otra consulta también. En el chat de la sala, ingeniero, han dejado el cuadro con los valores de la composición nutricional de las excretas de llama, vicuña, alpaca. Están poniendo ahí la fuente. Imagino que es de alguna tesis. Y están dejándolo, bueno, ya para conocimiento también de todos los que se han conectado. Y hay una consulta por acá de Luz Supanta, pregunta si se puede preparar humus con guano de la isla. En ese caso, ¿sería más factible ese proceso o bajaría el nivel de nutrientes del guano de las islas? Bueno, mira, como le decía, el guano de las islas es un estiércol de las aves, ¿no? Entonces, cuando nosotros incorporamos al suelo, ¿no? Igual este estiércol sufre su proceso de descomposición por la actividad de los microorganismos. La diferencia del guano de islas con respecto a los otros estiércoles es que el guano de islas tiene mayor contenido de nitrógeno y fósforo. Esa es la diferencia. Y cuando el guano de islas se descompone totalmente, ya llega a ser humus, al igual que las otras materias, al igual que los otros estiércoles, ¿no? Un estiércol de caballo, cuando se descompone totalmente, llega a formar el humus. Es igualito. Bien, correcto. Muchas gracias, ingeniero, por la atención de esa consulta. Tito Inga ha llamado a levantar la mano, perdón. Tito, ¿puede usted? Cargador. Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿De dónde se conecta? ¿Sí? ¿Aló? ¿Escucha? Sí, lo escuchamos, señor Tito. Adelante, por favor, con la consulta o comentario. Desde San Martín, ingeniero. Buenas tardes. Hola, amigo, ¿cómo estás? Ingeniero, la consulta en este caso sería, por ejemplo, para utilizar el guano de isla como enmienda en el cultivo de maíz. ¿Cuánto sería la proporción? Y también, Inge, una pregunta más que quiero adicionar para abonamiento de pastos. ¿Cuántos sacos por hectárea más o menos se necesitaría utilizar? A ver, un momentito. Gracias. En el caso del guano de islas, estamos hablando de
10 a 14, 10 a 12. 10 unidades, ¿no? 10 a 12, 10 a 14. 10 a 12 unidades por cada 100 kilos. 10 unidades por cada 100 kilos de guano de islas. Claro. Entonces, ¿cuánto es la dosis que aplican en maíz? No sé, ahí en esto aplican, pues, 150. ¿Ah? Unidades. 120, ¿no? El nitrógeno. Ingeniero, ¿me permite? Entonces tú dices, no, 10 unidades, haces solamente tu regla de 3 simple. 10 unidades en 100 kilogramos de guano de islas. Entonces, 120 unidades en cuántos kilogramos de guano de islas. Así multiplica 120 por 100 y dividido entre, estamos hablando de 1.200 kilogramos de guano de islas. Bien, muchas gracias, ingeniero. Gracias, Tito, por la consulta. Te estoy dejando también el enlace en el chat de la sala de la charla que hizo el ingeniero Raúl Roncalles con el abonamiento del maíz. Vamos a agradecer a todos que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, durante la charla para hacer más eficiente este tiempo de capacitación. Bien, está preguntando en el chat Albert Orjal, indica si puede usted explicar la diferencia entre la descomposición, humificación y mineralización. Si puede. Mineralización es los productos, o sea, en su forma, cuando incorporamos la materia orgánica, el nitrógeno, fósforo, están en su forma orgánica. Entonces, porque se me dice llamamos mineralización a la liberación de estos elementos de su forma orgánica a su forma inorgánica, a su forma disponible, ¿no? La mineralización es eso, sacar el elemento de su forma orgánica a su forma inorgánica. Liberar los elementos. Como lo hemos visto ahí en el nitrógeno a su forma de amonio, a su forma de nitrato, ¿no? El fósforo a su forma de fosfatos, perdón, su forma de iones fosfato, ¿no? Eso es la mineralización, es la liberación en su forma inorgánica. No sé cuál era la otra pregunta. Descomposición y humificación. Ya. Descomposición es ¿cómo te podría decir? Degradación. Degradación, pues, ¿no? Degradación o pasar de la forma orgánica a la forma inorgánica. Es desmenuzar, digamos, la materia orgánica, ¿no? Descomponerlo, pues, en sus elementos, ¿no? Vamos a decir. Bien, muchas gracias, ingeniero. Bueno, hemos concluido con las consultas del chat. Ya no tenemos más manitos levantadas. Le agradecemos a usted, al ingeniero Iván Lare, por la charla organizada para el día de hoy. Ingeniero Iván, le dejo también a usted, cedo la palabra para, no sé si tiene algunos comentarios finales de esta charla. No lo escuchamos, ingeniero. A ver, un momentito. Bien, el ingeniero tiene dificultades técnicas todavía con su micrófono. Ingeniero Ángel Toscano, le agradecemos en nombre del equipo de Radiagro su colaboración con esta charla y ya lo comprometemos desde ya a ver si hacemos esa charla que usted decía de cómo hacer la toma de muestra. Sería interesante el paso a paso para poder enseñar la manera correcta de poder extraer esas muestras como ustedes señalaban, ¿no? Sí, pues, yo estoy pensando que ahora se me ha dado la idea de dar una charla más adelante sobre cómo sacar la muestra, ¿no? de suelos, pero más que todo también cómo calcular la dosis de fertilización, ¿no? de los cultivos. El análisis te va a dar una cantidad de nutrientes y tú tienes que aplicar una cantidad de nutrientes por cultivo, tienes una dosis.
cómo calcular la dosis y cómo calcular los fertilizantes. La cantidad de fertilizantes que vas a aplicar, la cantidad de materia orgánica, todo este tipo de cosas. Por ahí podríamos. Muy bien, entonces, bueno, le comento que hay 2 manitos levantadas. No sé si usted pudiera atenderlas todavía. Hay dos Sí, está bien, sí, está bien, está bien. Bien, adelante Néstor entonces y luego Ulises Anicama. Néstor, adelante por favor con la consulta, breve por favor. Aló, sí, justamente, ingeniero, es muy importante la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados, fosforados, potásicos, en base a los tenores del guano de la sida, como usted dijo, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Es cuestión de interpretarlo nomás, ¿no? Y recomendarlo. Pero querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, ese es ya imprescindible, hacer los análisis en suelo normal, salino sódico, suelo de costa y sierra y selva. Por más que haya indicadores de la planta que están raquíticas, verde pálido, color antocianínico, en el caso que le falta fósforo, está bien los tenores. Pero yo al menos, sinceramente, me quedo con el grado de eficiencia de los fertilizantes nitrogenados, fosforados, potásicos, y de acuerdo a las fórmulas de NPK, y de las fórmulas también que tienen en caso de las enmiendas, los diferentes tipos de enmiendas orgánicas, para poder decir cuánto lo aplicamos por hectárea, qué cultivo, y en base a su fisiología de cultivo, en el caso del maíz, de granos andinos. Eso es muy importante, Ramos, digamos, saber hacerlo. Eso sería. Finalmente, mi consulta y la duda que me queda es, más que todo, ¿cuándo hacemos la segunda charla? Es referente al grado de eficiencia de los fertilizantes, las dosificaciones en relación a las enmiendas orgánicas. Gracias. Y bueno, la programación lo va a hacer la ingeniera Sara Quispe. Yo estimo que será, no sé, por mí no hay problema, no puede ser de acá a unos 15 días, un mes, no sé, dependiendo del espacio que haya, ¿no? Ya sería, como dice el señor, el amigo, sobre la dosis de fertilización, ¿no? De los diferentes cultivos, hacer los cálculos. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor, también por su participación. Pasamos a Ulises Anicama, que ha levantado la mano. Ulises Anicama, por favor, si pudiera usted abrir su micrófono, coméntenos desde dónde se conecta. Buenas tardes, ingeniero, y a toda la sala. Ingeniero, quería hacerle una consulta. Tengo cultivo de palto, he incorporado tricoderma y quisiera saber si al incorporarle, agregarle guano de isla, compost, ¿hay alguna interacción positiva o negativa? ¿Qué cosa le has incorporado inicialmente? Primero he incorporado humus y ahora quiero incorporarle compost o guano de isla. Quisiera saber si, como tengo ya el tricoderma incorporado al suelo en cultivo de palto, quisiera saber que en el momento de la incorporación va a haber alguna interacción, una reacción positiva o negativa. Ya, ¿qué humus le has incorporado? ¿De dónde has conseguido ese humus? Sí. El humo de la lombriz con compost que ha sido su alimento. Ya, has incorporado el humus de la lombriz. Ahora quieres incorporar ¿qué cosa? Guano de isla. Ya. No hay problema, o sea, pero como te digo, nosotros llamamos erróneamente humus de lombriz, ese cliché ha quedado, pero en realidad es estiércol de lombriz. El humus ya es la materia orgánica totalmente descompuesta, ya no se va a descomponer más, con la relación carbono-nitrógeno 2, es el humus. Entonces, lo que tú has incorporado es el estiércol, ¿no? Estiércol, que es estiércol de humus, estiércol de lombriz, que es una materia orgánica parcialmente descompuesta, todavía no es humus. Está en ese proceso para llegar a ser humus. Pero no hay problema, o sea, puedes mezclarlo con cualquier otro estiércol que me has dicho y no hay problema. Le agregas nomás el estiércol y vas a mejorar la fertilidad de tus suelos. Muchas gracias, Ulises, por la consulta. Gracias, ingeniero, por esa atención en la consulta. Y bien, ahora sí, ya creo que no tenemos más consultas pendientes en el chat. No vemos más manitos levantadas. Le agradecemos, ingeniero, la charla brindada y desde ya queda comprometido para el siguiente mes. Gracias, con mucho gusto, o sea, con mucho gusto vamos a tener un segundo encuentro, una segunda charla.
Muchísimas gracias. Vamos a detener ya la grabación. Muy amable. Ya, gracias también.